Muy buen día, jóvenes. El día de hoy les saludo deseándoles que estén teniendo un muy bonito día, que hayan sido muy bien, ya dando inicio a un nuevo día de actividades. Como bien saben, mi nombre es Catherine Batén y el día de hoy pues vamos a hablar sobre las fuentes de información escritas. Hemos estado hablando de los tipos de investigación, de lo que es investigación y sus diferentes fuentes. Ya vimos lo que son las fuentes de información primarias, secundarias, y el día de hoy vamos a hablar sobre las fuentes de información escritas. ¿Cómo podemos darnos cuenta? Existen diferentes tipos de fuentes y antes de iniciar con esto yo necesito que todos participen en esta actividad y vamos a realizar la actividad de quién soy. ¿Cómo es esta actividad? Yo creo que varios aquí lo hemos jugado y se trata de que en esta estuche yo tengo varios dibujitos y entonces uno de ustedes va a pasar aquí al frente, va a sacar un papelito y la imagen que le toque él la describe, la va describiendo y sus compañeros van a ir adivinando de qué se trata o de qué figura estamos hablando. Entonces vamos a dar inicio. Quien quiera participar pasa aquí al frente y iniciamos. Entonces, muy bien, excelente. Entonces ahora, terminada nuestra actividad, vamos a dar inicio a nuestra clase y vamos a hablar sobre los diferentes, vamos a hacer una retroalimentación de las diferentes fuentes de investigación. Si recordamos, existen las fuentes de información primarias y secundarias. Las primarias son las que utilizamos para algún tipo de investigación, pueden ser documentales ya que son de libros, podemos hacer a través de la observación, a través del internet, y todas estas, las fuentes primarias es donde encontramos todo el tipo de información básico, ¿verdad? Esas son las fuentes, y las secundarias, como bien sabe, su nombre lo dice, dependen de las primarias. Muy bien, excelente. Entonces vamos a realizar una pequeña lluvia de ideas de lo que ustedes creen que son las fuentes de información escritas. Vamos a ver, usted, ¿qué cree que es la fuente de información escrita? Excelente, muy bien. La fuente de información escrita nos dice que son un relato, que alguien la relata y otras personas van escribiendo, ¿verdad? De eso se tratan las fuentes de información escritas. El joven acertó bastante bien, que con eso le damos inicio a nuestro tema de las fuentes de información escritas. Dice que las fuentes de información escritas son narrativas que dan cuenta de eventos pasados, como las fuentes orales. Al igual que las fuentes orales, las escritas nos dan un relato, nos presentan un tipo de narración. Estas son las fuentes de información escritas. Siempre debemos de tener en claro que nos da un tipo de narración por un escrito, ¿verdad? Este tipo de fuente la podemos encontrar en los libros, enciclopedias, revistas, incluso en el internet. Ese tipo de información la encontramos en esos documentos. Nos dice también que las fuentes de información escritas dice que son de muchísima importancia y son las fuentes más valiosas. Ustedes se preguntan por qué. Porque en estos documentos están plasmados las narraciones de sucesos pasados. Por ejemplo, alguien que haya vivido, ¿qué les digo yo? Un terremoto, ¿verdad? Entonces las personas lo narran y se queda plasmado en un documento. Entonces otras personas ya pueden venir y buscar ese tipo de información y lo encuentran en un libro, y ahí están haciendo uso de una fuente de información escrita, narrada por alguna persona. Dice que las fuentes de información escrita también nos proporcionan nombres, fechas, sucesos, sentimientos y opiniones. ¿Por qué nos dice esto? Porque en las fuentes de información escrita nos dice que nos presentan nombres de personajes que alguna vez fueron partícipes de la historia de nuestro país. Podríamos hacer mención de uno de ellos. Y dice que también de las fechas de sucesos o hechos importantes que han pasado en la historia de nuestro país. Por eso dice que son de una gran importancia y muy valiosas, ya que nos presentan información bastante importante. También nos dice que nos proporcionan sucesos que personas han vivido, ¿verdad? Ya que lo relatan y se plasman en los diferentes documentos. Por eso
nos relatan sucesos. También dice que son de gran importancia porque nos narran sentimientos. Por ejemplo, el tema del terremoto, ¿verdad? Alguien vivió un terremoto, entonces esa persona va a narrar sus sentimientos, cómo en ese momento se sintió. Por ejemplo, se sintió con miedo, él lo va a narrar y va a estar siendo escrito o ya está plasmado en algún documento, como por ejemplo un libro, ¿verdad? Ahí está plasmado los sentimientos de la persona que narró ese suceso. Dice que también son de gran importancia, ya que nos narran o relatan opiniones. ¿Por qué opiniones? Por ejemplo, podríamos seguir hablando sobre el tema de algún terremoto y vamos recabando información y narraciones de diferentes personas. Entonces, todas las personas van a dar su opinión de diferente punto porque no todos vivieron el terremoto de una misma manera. Algunos tenían miedo, otros estaban durmiendo, unos estaban comiendo, otros estaban platicando, otros estaban escuchando música, viendo televisión. Entonces, todas las opiniones van a ser variadas, ¿verdad? Por eso nos dice que son de gran importancia porque nos proporcionan muchísima información que en algún momento va a ser muy valiosa y de mucha utilidad para alguien que está realizando algún tipo de investigación. Nos dice que también las fuentes de información escrita las encontramos en las obras literarias, tratados, los censos, también en documentos, en periódicos y también historias. Ya vieron, en diferentes tipos de documentos vamos a encontrar las fuentes de información escritas. ¿Por qué en las obras literarias? Porque ahí alguna persona que quiera relatar algo va a plasmar todos sus sentimientos, va a dar sus opiniones, ¿verdad? También dice que en los tratados, porque ahí se plasman fechas y nombres de personas que fueron partícipes de algún suceso o algún hecho. También dice que están los censos. ¿Por qué los censos? En los censos se plasma todo tipo de información, nombres, fechas y muchísima información importante. También en los documentos, todo tipo de documentos está plasmada información escrita, ¿verdad? También en los periódicos, porque en los periódicos, si podemos ver, hay algunos tipos de narraciones de personas que viven algún suceso o hecho que ellos estén pasando y la prensa hace una entrevista y ellos narran lo que ellos vivieron en ese momento, ¿verdad? También en las historias podemos ver plasmada mucha narración. ¿Por qué? Porque ahí las personas cuentan los sucesos, que proporcionan sus opiniones, ¿verdad? Y nos proporcionan todo tipo de información. Por eso es bien importante saber en qué documentos vamos a encontrar las fuentes de información escritas. En las obras literarias, en los tratados, en los censos, en los documentos, en los periódicos y en las historias, ¿verdad? Ahí vamos a poder encontrar este tipo de fuentes de información escritas. Entonces, ya quedando claros con el tema, que son narraciones que han sido plasmadas en algún tipo de documento, sabemos que son las fuentes de información escritas. Entonces, ya teniendo esto en cuenta, voy a explicar lo que van a realizar de la tarea y será realizar un artículo como mencionamos aquí, de periódicos, ¿verdad? Entonces vamos a realizar un artículo periodístico de algún suceso que ustedes hayan vivido o a alguien de su familia que haya vivido algo histórico. Entonces ustedes lo van a plasmar. Yo aquí, por ejemplo, hice un artículo periodístico de las fuentes de información escritas. El tema que yo tomé para realizar mi artículo fue las fuentes de información escritas. Ustedes deben de plasmar algún suceso o hecho histórico que alguno de sus familiares haya vivido. Entonces deben de realizarlo así, bien bonito. Yo lo realicé de esta forma y ustedes pueden realizarlo de alguna otra forma, más decorado, escrito con lapicero, agregan una fotografía de esa persona, agregan su nombre, la fecha, y para esto será evaluado tomando en cuenta la redacción, la coherencia de su artículo. También se va a tomar en cuenta la ortografía y caligrafía que ustedes tengan plasmado en su fuente de información escrita, ya que se va a convertir en una fuente de información escrita porque lo van a hacer
por medio de una narración o relato de algún su familiar, ¿verdad? Entonces, jóvenes, esto sería todo por hoy y como siempre les digo, yo les deseo un muy bonito día.